Ya vamos a comenzar la clase. Buenas tardes. Esta es la quinta clase y ahora le corresponde disertar respecto de el mercantilismo a doña Karen González, pero me da la impresión que no está. Al parecer no está conectada. No. Por lo tanto, le vamos a dar entonces el pase a la disertación de don Felipe Orellana. Así que, don Felipe, cuando quiera, usted, si va a compartir alguna información ahí por compartir pantalla, Ya, para entonces que vamos diserte. al tiro a ver el tema que me tocó a mí. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ya, entonces vamos a hacer la presentación. Primero que todo, buenas tardes compañeros. A mí me tocó hablar el tema de los fisiócratas. Eh, para comenzar, primero que todo, son los fisiócratas? Era un grupo de gente, que más adelante vamos a mencionar qué gente era, que veía un término llamado fisiocracia, el término fisiocracia está dividido en dos partes, que es physis, que es naturaleza, y krato, que es poder, o gobierno de la naturaleza. Marcel de la Rivière define la fisiocracia como la ciencia del orden natural. Según el principio económico de sus fundadores, la fisiocracia es la escuela económica que busca el origen de la riqueza a través del cultivo de la tierra. ¿Dónde surge la fisiocracia? La escuela fisiócrata surge en Francia en 1756, cuando Francois Quesnay publicó su primer libro sobre la economía en la Grande Encyclopédie y se desarrolla exclusivamente en Francia. Esto surge principalmente por el proteccionismo industrial y las políticas de comercio exterior desarrolladas por los mercantilistas que habían empobrecido totalmente el campo. La riqueza no provenía del comercio principalmente, sino que de la producción de las materias primas en este tiempo anterior. Estos pensadores se dieron cuenta que la relación entre el sector de la economía y, por otro lado, estudiaron el funcionamiento de los mercados que no estaba regulado por el Estado. Otra de sus características es el corto tiempo que duró este periodo llamado fisiocracia. Perdón. Bases de la fisiocracia. La idea central de esta corriente de pensamiento económico es la ley natural. La idea de la exclusividad de la productividad de la tierra. Los fisiócratas creían que la ley natural se regía el funcionamiento económico, independiente de la voluntad del ser humano. Sin embargo, este orden podía ser estudiado y aprovechado por el hombre para su beneficio. ¿Qué estudiaron los fisiócratas? Los fisiócratas estudiaban las fuerzas reales que conducen el desarrollo, es decir, estudiaron la creación del valor físico y concluyeron que el origen de las riquezas era la agricultura. La misma naturaleza era el foco de su riqueza. ¿Dónde estudiaban principalmente? Ellos estudiaban en un club que se llamaba el Club del Entresuelo. A medida que la agricultura era la principal actividad económica en Francia, los fisiócratas tenían razón en ocuparse seriamente en promover una energía política económica para aumentar la productividad de la actividad. ¿Quién fue el principal exponente de los fisiócratas? François Quesnay. Era un médico economista francés. Él fundó la escuela fisiócrata de carácter antimercantilista. Puso sus teorías en un cuadro económico en el que preludían los trabajos de contabilidad nacional. Es considerado por muchos historiadores el padre de la economía. Acá yo tomé una frase que aparecía en un libro, donde dice François Quesnay: nunca dejes de tener presente ni el soberano ni la acción, que la tierra es la única fuente de riquezas y que la agricultura es la que la multiplica. Acá me voy a detener un poco porque también
¿cuál era la relación que hacía François Quesnay? Como él era médico, hacía principalmente una relación entre el cuerpo humano y la economía, donde él expone también que el motor principal era, en este caso los agricultores, era el motor principal de esta economía. ¿Cuáles eran los seguidores de François Quesnay? Que en este caso era Robert Jacques, Marcial de la Riverie, el Marqués de Mirambirú, Dupont, Nemours, Etienne Benoit. Todos ellos aportaron ciertas teorías al respecto de la fisiocracia y también aplicaron algunas leyes. En la actividad agrícola se desarrollan todas las riquezas que puede tener un país. La visión de los fisiócratas se basaba en el trabajo de la tierra. Las demás actividades eran estériles para ellos. Ellos principalmente, todo el análisis que hacían a través de la economía era en función del manejo de la tierra. Por esta razón, la actividad agrícola era la única que debía pagar impuestos y preferentemente debía ser uno solo. Francia tenía un sistema de gobierno feudal, donde la agricultura seguía siendo el principal medio de producción. ¿Cuáles eran los pensamientos fisiócratas? El valor añadido por el comercio, industrias, es el valor del trabajo del hombre. Acá es donde principalmente está la relación que hace François Quesnay al respecto de que entre el cuerpo humano y la economía, el corazón, por decirlo así, era el hombre, el que trabajaba la tierra. Por esto Quesnay califica el comercio y la industria como estériles, porque para él no existía la misma relación al respecto. La agricultura era capaz de proporcionar mayor riqueza de la presente por semillas y trabajo. Por esto la agricultura, y solo la agricultura, era la productora. Las laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Esta frase la aplicaron principalmente perdón, los fisiócratas al respecto de cuando se aperturaron, en este caso, el comercio a través de los buques, donde ellos lo que decían era dejar hacer que todos los productos de la agricultura se pudieran transportar hacia otros lugares para poder comercializar, y dejar pasar era que todos estos productos tenían que tener un libre tránsito, por decirlo así. No como hoy en día, que principalmente uno tiene que pagar impuestos porque entra a un puerto, porque sale del puerto, porque navega, porque llega al otro puerto, y un sinfín de cosas. En este caso, la agricultura principalmente, en el pensamiento fisiócrata, decía que la misma agricultura era la que producía el producto neto, como tal. La tabla económica, que fue creada por François Quesnay, era un diagrama que explicaba el flujo de dinero y de bienes que constituye el núcleo básico de la economía. En este caso, se llamaba el tableau. Era una exposición muy simple del proceso de circulación y reproducción por dentro de un límite es consistente y lúcido. Dice, su postulado, en este caso, que era lo que planteaba François Quesnay, principal, es que solo la agricultura puede producir un excedente, y muestra cómo se distribuye ese excedente. Parte de este lo conservan los agricultores y otra parte va a los propietarios y a la clase estéril. Acá se plantea en este caso la tabla de la economía que plantea François Quesnay. El objetivo del cuadro económico no era describir la distribución de las rentas en la economía, sino que describir cómo circulaban las rentas, el producto neto, y de un sector a otro. Se basa en la existencia de una estructura social determinada. La tierra la poseen los terratenientes, pero la cultivan los agricultores, que tienen su arriendo y constituyen la clase productiva. Muchas veces, para aclarar este tema, los terratenientes no eran siempre, por ejemplo, los señores feudales que podían tener tierra, sino que muchas veces podían ser comerciantes que tenían el poder económico, y al tener ese poder económico podían comprar las tierras, los que posteriormente los agricultores, de cierta manera, le arrendaban las tierras para poder producir.
Si bien el cuadro económico desarrollado por Quesnay puede ser fácilmente criticado, su mérito radica en haber tenido una visión de diversos sectores económicos, como independientes, que la economía puede estar en desequilibrio a causa de una mala orientación del flujo de renta. Acá, por ejemplo, tenemos un diagrama donde dice la tierra produce los alimentos para criar ganado, para vivir y comerciar. Ambas cosas generan dinero, perdón, con el que se pagan las manufacturas. Toda riqueza sale de la tierra. La agricultura era la única fuente de riquezas. En la descripción de Brunet hay tres clases sociales. La clase productora, este grupo estaba compuesto por agricultores, las personas dedicadas a la fuente de la tierra, mar, suelo y subsuelo. Ahí también se plantea muchas veces que acá siempre dan un énfasis a la agricultura, pero también veían el tema de la minería, los metales. La clase estéril, en este rubro se agrupaba los individuos dedicados a la manufactura, el comercio y las prestaciones de servicio. Podríamos relacionar a toda la clase estéril como la gente que trabajaba en la empresa produciendo, valga la redundancia, un producto para algún fin. Como por ejemplo, la gente que podía estar en una manufactura de herramientas para el campo, palas, horquetas, hachas y un sinfín de otras herramientas que pueden existir. Y la clase propietaria, que como anteriormente lo mencionaba, decía que eran terratenientes nobles, incluyendo el clero, y una clase propietaria terrateniente. Acá se plantea el tema de un ciclo en la tabla de la economía. La clase productora reinvierte lo que le sobra de capital, lo reinvierte en su misma en su misma producción. La clase propietaria, en este caso, muchas veces lo que hace, tiene un flujo, muchas veces una pérdida. En el video que mandó el profesor, hacen un comentario al respecto que la clase propietaria muchas veces quedaban en cero, ellos nunca ahorraban ni tampoco producían, sino que ellos con el mismo dinero que en este caso la clase productora les entregaba, ellos hacían muchas veces, lo malgastaban y quedaban en cero, no volvían a producir, no volvían a generar nada, ellos solo recibían ese dinero. Y la clase estéril muchas veces le entrega dinero a la clase productora. ¿El por qué? Porque claro, como yo les mencionaba anteriormente, por ejemplo, la clase estéril es la clase que podía generar herramientas. Entonces, acá mismo sale la clase productora que le compra las herramientas a la clase estéril. Entonces, ahí esta tabla de economía, existen flujos en diferentes tipos de clases. Muchas veces se retroalimentan, u otras, por ejemplo, la clase propietaria le aporta a la clase estéril. ¿En qué sentido? Que en algunos casos la clase estéril se ve, en este caso, beneficiada por la clase propietaria, cuando la clase propietaria no malgasta y logra invertir, aunque sea en algo, a la clase estéril. Uno de los aportes también de los fisiócratas fue la propiedad privada. Los fisiócratas entienden el derecho de la propiedad privada como la propiedad personal, ser libres en todas las decisiones, la propiedad mobiliaria, utilizar los bienes inmuebles como decida el propietario, y la propiedad de la tierra, libertad en todos los bienes raíces. También exponen los reglamentos de precios. En sus ensayos, Granos, Hombres y Máxima General es un gobierno económico, en un reino agrícola encontramos un análisis extraordinario del comportamiento de la economía al haber variaciones en los precios. Por ejemplo, si el precio de los productos agrícolas es bajo, el comercio de las exportaciones. Si el precio de los productos agrícolas provocaría la no inversión en el campo, provocando un desempleo en masa y miseria. Si el precio es bajo de los productos del campo, provocaría la baja en los salarios, lo que se traduciría en la disminución de los ingresos nacionales. También acá se extrae, si los cereales bajan el precio, implica que el salario bajaría. Y lo que provoca una disminución de la demanda efectiva. En consecuencia, baja la producción, la inversión y la riqueza nacional. A modo de conclusión, mi presentación, los fisiócratas fueron un punto de transición necesario entre
el feudalismo y el capitalismo. Como todo el proceso de transición, parecía natural encontrar ideas originales o nuevas en las cuales no hay que dar mucha explicación. Los fisiócratas querían unir lo mejor de los sistemas conocidos, aprovechando el poder de los terratenientes y sus medios de producción, como la tierra y el capital, en un entorno de alta productividad y un mercado más libre, menos regulado por el gobierno. Dejar hacer, dejar pasar. Por efecto de la teoría económica, la mayor aportación de los fisiócratas fueron sus proporciones liberales, ya que se transmitieron a todo el mundo a través de los grandes economistas de la escuela clásica, como en los trabajos de Adam Smith, que el profe lo ha mencionado, que es el libro que vamos a leer posteriormente, considerando el padre de la economía. Y ahí está la bibliografía de los cuales los libros yo extraje la información. Más que nada, esa es mi presentación. Si tienen alguna duda, acá estamos para poder respondérsela. ¿Alguien tiene alguna duda que hacerle al compañero? ¿Una pregunta? Mira, yo tengo una pregunta. Respecto de todo el análisis que tú hiciste de este movimiento de la fisiocracia, ¿cuál crees tú que son las características que hasta el día de hoy prevalecen de esta escuela en la economía? Dejar hacer, dejar pasar, esa es una. Sí. El tema de la propiedad privada, que eso también trasunta muchas veces al tema de las leyes. Por ahí va. Exacto. Sí, justamente. Reglamentos de precios también, que Mm, muchas veces el análisis parte del campo, por decirlo así, pero eso también puede ser aplicado a muchas otras cosas. Por ejemplo, si el precio del producto agrícola es bajo y el comercio de las exportaciones sería desventajoso para la nación, que es lo que pasa hoy en día muchas veces cuando hay muchos productores que venden al exterior, pero en dólares. Pero cuando el dólar baja, ellos de cierta manera se ven afectados por esa baja del dólar, siendo que el comercio, el comercio nacional no los afectaría porque el dólar siempre está a un valor mucho más elevado de la moneda actual. mm. Sí, muy bien. Sí, justamente esos son esta escuela económica se puede decir que es la precursora de lo que estamos viviendo ahora en materia económica, por el neoliberalismo. Porque justamente, como señalas tú, laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. O sea, que no haya un mercado que regule. Así que justamente Justamente. muy bien la exposición. Muchas gracias, Felipe. Ya, profesor. Ahora vamos a continuar con la exposición de Karen González. Voy a compartir acá yo el PowerPoint que envió. Voy a buscar. Ahora justamente vamos a ver al mercantilismo, que es la contracara de la fisiocracia. Estos son los dos primeros movimientos económicos que surgen en la historia. Mercantilismo y los fisiócratas. Voy a descargar acá el PowerPoint. Ya, a ver. ¿Ven ahí bien la pantalla? Sí. Sí, ya. Sí, sí. Ya, Karen, puedes comenzar. Ya, profesor. Avance una, por favor. Sí. Gracias. Buenos compañeros, a mí me tocó el mercantilismo. Le voy a explicar qué es lo que es. Es política económica que se desarrolló en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Una de sus principales características fue la idea de las riquezas de las naciones. Dependía de la acumulación de metales preciosos. Para lograr esto se requería la intervención del Estado. Profesor, se cambie.
los principales potencias mercantilistas europeas fueron Francia, España e Inglaterra. Estos reinos acrecentaron sus riquezas gracias a la explotación de los recursos de sus dominios coloniales. Por ejemplo, el virreinato del Perú contaba que era extraído y luego llevado a España. Acumulación de metales preciosos. El oro y la plata fueron los principales metales atesorados por los reinos europeos. Según las ideas mercantilistas, eran las reservas y no la circulación de ellos, la que otorgaba la prosperidad económica a las naciones. Estímulo a la producción de manufacturas. Para lograr una balanza comercial favorable, era necesario producir mercancía a niveles locales. Estas reemplazaron a los productos importados y además podían ser exportados a otras regiones. Me comí la imagen. Impulso a una balanza comercial y favorable. Una de las bases del mercantilismo era lograr una balanza comercial favorable. Esto significaba que como resultado de las transacciones comerciales con el resto del mundo, las exportaciones o ventas al exterior debían superar a las importaciones o compras de productos extranjeros. Requería un Estado fuerte y regulador. Para llevar a la práctica las ideas del mercantilismo, el Estado dirigido por el rey intervenía y controlaba la actividad económica, con el objeto de favorecer las producciones internas y las exportaciones. Se deban subsidios a los productos locales. En cuanto a las importaciones, se establecieron impuestos internación a los productos extranjeros con el fin de disminuir su volumen. Bueno, acá llegaron las consecuencias. El mercantilismo ayudó a fortalecer el poder absoluto del rey, ya que intervenía tanto en los asuntos políticos y sociales como en la política económica de todos sus territorios. Por otra parte, este sistema económico generó rivalidades entre las diversas potencias mercantilistas que comenzaron a enfrentarse para conseguir nuevos mercados que les permitieran adquirir nuevos territorios y riquezas. ¿Concluiste, Karen? Sí, profesor. Ya. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? ¿No? Y te voy a hacer una pregunta quizás un poco difícil, pero ya lo pasamos en la materia, pero a ver, por si acaso, si la sabes. Nosotros hablamos que existen 3 modelos de sistema económico, según si controla la economía o no, por parte del Estado. ¿Te acuerdas de cuáles son esos 3 modelos? Sí, espera un poquito. Era... Busque ahí en la materia. Sí, ¿quién es esto? Tres modelos económicos. Fueron los... Esos son los 3 sistemas de políticos económicos respecto de si el Estado regula o no el mercado. Mi pregunta es, ¿cuál de esos modelos económicos se asimila al mercantilismo? Era... ¿Oferta y demanda? ¿Cantidad de oferta y demanda? No.
¿Alguien se acuerda de los 3 sistemas políticos económicos? ¿No? ¿No se acuerda nadie? Bueno, hablamos del sistema político La económico. economía mixta puede ser, ¿no? Exacto, ese es uno, sí, ese es un sistema. Ay, sí, no mixta. Si no te preocupes, si no era... Profe. La de mercado. Ya tenemos sistema de libre mercado, donde el Estado Sí. interviene lo mínimo en la economía. Después dijeron por ahí el sistema mixto, que es Sí. aquel donde el Estado interviene en algunas cosas y en otras cosas no interviene y deja que el mercado funcione solo. Y tenemos el sistema que justamente el mercantilismo le da nacimiento. ¿Neoliberal? No. No. El sistema que le da nacimiento al neoliberal sería la fisiocracia. Liberal. Los fisiócratas serían los que le dan nacimiento al modelo neoliberal, porque como vimos en la disertación anterior, la fisiocracia dice que hay que dejar a la economía funcionar como el cuerpo humano, que funcione por sí solo, que no hay intervención del Estado. Y los fisiócratas surgen después de los mercantilistas, como reacción a ellos, porque el mercantilismo dice que el Estado tiene que manejar la economía, el Estado tiene que regular la balanza de pagos. Entonces, justo el mercantilismo da nacimiento al sistema de planificación central. Ese es el sistema económico que da nacimiento a este movimiento del mercantilismo. Porque nosotros en la actualidad tenemos esos 3 sistemas de política económica que se aplican en los países. El sistema de libre mercado, que tenemos acá en Chile, que hay en Canadá, que hay en Estados Unidos, por ejemplo, y en varios países más de Occidente. Tenemos el sistema de planificación central. El clásico ejemplo es el de Cuba o Venezuela, donde el Estado es el que regula el mercado. Y no hay privados que puedan ellos comerciar libremente, sino que el Estado es el que planifica centralmente todo lo que tiene que ver con la economía. Y el último modelo es el sistema mixto, porque es una mezcla de los dos, hace una mixtura entre la planificación central, es decir, entre que el Estado va a manejar algunas cosas, y entre el sistema de libre mercado, que va a dejar que también que los privados tengan sus facultades ellos de poder subir los precios, bajar los precios. Entonces, esos son los 3 grandes sistemas de política económica que al día de hoy se implementan. Entonces, por eso es importante que tengamos conocimiento del mercantilismo y de la fisiocracia, porque el mercantilismo, si bien es cierto, como hemos visto, no es una escuela económica con algunos economistas de por medio, de hecho en esos tiempos no habían economistas todavía, sí es una forma de organizarse por parte de los países europeos de cómo iban a regular la economía. Y esa forma de organizarse era que el Estado tenía que controlar la economía. Si habían productos que ingresaban muy baratos desde afuera, el Estado le iba a poner altos impuestos para que no se viera perjudicada la industria nacional. El Estado también en el mercantilismo se preocupaba de obtener riqueza mediante vender mucho, exportar, pero comprar poco, importar. Entonces, de esa forma, a mí me entra dinero, pero yo saco poco dinero hacia afuera al no importar en tanta cantidad. Entonces, es ahí la importancia del mercantilismo y luego la importancia de los fisiócratas, que estos ya sí se constituyen como una escuela económica, porque ya hay, si bien es cierto, no hay economistas todavía en esa época, pero ya hay un médico que se mete en asuntos económicos y que dice que hay que dejar funcionar la economía de forma natural, por la ley natural. Tal como funciona el cuerpo humano, hay que dejar que funcione la economía por la oferta y la demanda y que el Estado no se meta, no se inmiscuya. Entonces, justamente los fisiócratas dan origen al movimiento, bueno, e inspiran a Adam Smith para generar este pensamiento económico capitalista, que luego va teniendo todas sus distintas modificaciones. Ahí vamos a ver más teóricos, entre ellos vamos a ver a Milton Friedman, ¿ya? Que fue uno de los teóricos, como les había comentado, de nuestra política económica de nuestro país. Entonces, justamente esta corriente económica da origen a lo que es el libre mercado y la no regulación por parte del Estado, que el Estado no se inmiscuya en lo que es el funcionamiento económico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las 2 disertaciones, gracias Karen. Vamos a continuar ahora con la materia,
que en realidad es volver a estos temas, volver al tema de la burguesía, ¿ya? Porque la persona que iba a disertar la burguesía no se presentó, así que vamos a hacer un breve repaso sin perjuicio de las explicaciones que ya hemos hecho. Voy a ver cómo estamos de tiempo, me dice que nos quedan 3 minutos 28 segundos, así que les envío de inmediato un nuevo link para conectarnos, ¿ya? Así que les envío un link. Nos vemos.